la cruz del apostolado itinerario de santidad, que el predicador no tiene necesidad de una presentación, es muy conocido y reconocido. El objetivo es no solo entrar en la cultura de la cruz del apostolado, sino que personalmente esta conferencia provoque en cada uno de nosotros a seguir tomando la cruz del apostolado como itinerario para ser santos, para que yo personalmente sea santo. La espiritualidad de la cruz se sintetiza en la cruz del apostolado. Les pido que lo recibamos al Padre Ricardo con un aplauso. Y ya él nos indicará toda la dinámica a seguir de la conferencia y la participación activa. Entonces, seguramente todos los que estamos aquí ya presentes sabemos muy bien que la cruz del apostolado es el símbolo de la espiritualidad de la cruz. Pero a lo mejor no todos sabemos que también describe un modo, un itinerario para santificarnos. Se trata no solo de un símbolo, sino también de una propuesta de vida plena. Hemos escuchado lo que Jesús le decía a Conchita: yo quiero que tú seas la imagen o el retrato de la cruz del apostolado. Lo mismo pedía Jesús de todos los apóstoles de la cruz. ¿Sí? Entonces, bueno, ya en otra ocasión me habían invitado a que hablara de la cruz del apostolado como símbolo de la espiritualidad de la cruz. Hoy va a ser como itinerario hacia la santidad. ¿Sí? A lo mejor la primera cosa que tendríamos que definir, ¿verdad? Primero, ¿qué es un itinerario de santidad? La Real Academia de la Lengua Española dice a propósito de un itinerario: es la descripción de un camino, una guía o un trazado detallado que incluye lugares, paradas y también accidentes geográficos, o también lo define como una ruta o un trayecto, el camino físico teórico que se debe recorrer. ¿Sí? Bueno, pues de eso se trata, ¿sí? De entender cuál es el camino, el trayecto que hoy nosotros tendríamos que emprender para llegar a ser santos. Bueno, ¿y santidad? ¿En qué consiste la santidad? La primera cosa que tendríamos que decir es que santo solo Dios. ¿Sí? Solo Dios. Y por analogía también podemos llamar al hombre que ha sido llamado a ser santo. Y logra ser santo si está unido a Dios. ¿Sí? Encontramos varios textos en la Biblia donde se nos habla de este llamado a la santidad. Desde el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo, dice Yahvé en el libro del Levítico. Y después el mismo texto lo recuerda Jesús. San Mateo lo dice, ¿verdad? Sed santo como Dios es santo. Tendríamos que decir nosotros que
el ser humano no solo puede ser santo, sino que debe ser santo si quiere llegar a ser una persona plena. ¿Sí? Sabemos muy bien que Papa Francisco escribió, nos regaló un bello escrito acerca de la llamada de todos los bautizados a la santidad. Es Gaudete et Exsultate, y en los primeros 2 números nos decía estas 2 frases. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, líquida. A ver, fíjense, ser santos es ser plenos. Y si no aspiramos a la santidad, pues nuestra existencia se vuelve mediocre, tibia. ¿Sí? Por eso dice él, mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió, y aquí cita a San Pablo en la carta a los Efesios, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Cómo se da esta participación a la vida divina? A ver, el hombre por sus fuerzas, aún el más fuerte, el más inteligente, no puede llegar a santificarse, ¿sí? Pero ayudados por Dios mismo, gracias a la acción de Dios, del Espíritu Santo, el santificador, la persona se va Cristo conformando, va adquiriendo la dimensión de Jesús el Hijo, para llegar a ser hijos amados en el Hijo Jesús. Le decía Jesús a Conchita, uno de los fines de mi dirección contigo es enseñar el camino espiritual hasta donde llega mi bondad en un alma que se deja hacer. Vean esas últimas palabras, que se deja hacer. El santo no es el que hace cosas buenas. El santo no es solo el que no peca, no hace cosas malas. No, el santo es el que hace lo que Dios quiere que Él haga. Es el que se deja hacer por Dios. ¿Sí? Entonces, vean, mediante este dinamismo, el ser humano llega a participar de la vida de Dios. Qué curioso, ¿eh? El primer pecado es porque el hombre quería ser como Dios. Y ese es el proyecto de Dios sobre el hombre, que sea su hijo, que también se divinice. Está llamado a integrarse en la vida trinitaria. Y todos sabemos que la cruz del apostolado es una cruz trinitaria, pero también ahí está la humanidad. Vamos, vean un texto que nos ilumina mucho, sin duda alguna. Sabemos bien que el último de los directores espirituales de Conchita, Monseñor Luis María Martínez, arzobispo primado de México, ¿sí? Además un grande santo también, un grande místico, supo entenderla como ningún otro de sus directores espirituales y le ayudó mucho. Él
él mismo entendió la riqueza de la espiritualidad de la cruz. Nos dice en el libro que se llama Espiritualidad de la Cruz, dice, así como Constantino vio en el cielo una cruz luminosa con esta inscripción, con este signo vencerás, y nox signum vinces, así también, dice él, con esta cruz del apostolado alcanzaremos nuestra victoria espiritual. Y él especifica nuestra santificación. Y también él mismo nos aclara en ese, para santificarnos, como sabemos, son dos cosas las que debemos procurar: conocer lo que se debe ser y, por otra parte, los medios con que contamos para lograr ese fin. Es decir, necesitamos conocer el ideal al cual Dios nos llama y también los caminos para conseguir, o como diríamos, el itinerario, que es el tema que queremos abordar. Y Monseñor Martínez entonces especifica, ahora bien, una cosa, el ideal, el objetivo y el itinerario, el camino para conseguirlo, dice, están perfectamente expresadas en la cruz del apostolado. Creo que todos conocemos esta cruz. Contemplémosla bien, porque entonces decíamos, no es un adorno, es una propuesta de vida, es una propuesta, es un itinerario para lograr la santidad. Claro que el misterio de Dios no lo podemos agotar ni entender todo, ¿sí?, con esta cabecita. Salud. Pero por otra parte, también no podemos decir que el misterio de Dios sea incomprensible con la mente y con la vida. ¿Sí? Se puede penetrar en el misterio de Dios porque Dios nos lo ha querido manifestar. Llegada a la plenitud de los tiempos en modo muy especial a través de Jesús. Por tal motivo, podemos decir que el camino de madurez espiritual, aunque no es lineal ni igual para todos, pero hay algunas líneas que nos pueden ayudar a todos. Vean, el camino de santificación es un camino de purificación, de divinización, de unión con Dios. Y si Dios es amor, el parámetro para decir que tan unidos estamos es cómo va progresando y madurando nuestra capacidad de amar. ¿Sí? Vean, en la tradición cristiana católica, ¿sí?, siempre se ha hablado de algunas etapas en el camino de madurez hacia la vida espiritual. Se habla de la etapa purificativa, iluminativa, unitiva y redentiva. ¿Sí? Aunque hay que aclarar, a ver, en todas las etapas, en todos los momentos de nuestro camino hacia la madurez espiritual, pues hay cosas que purificar, hay luces que vamos recibiendo, también nos vamos uniendo cada vez más y más al Señor, ¿sí? También nuestro progreso se vuelve un beneficio no solo para mí, sino para toda la iglesia, es decir, mi vida en algún modo contribuye también a la redención de los demás. ¿Sí? Sin embargo, sí podemos decir que hay algo más distintivo en ellas. Por eso estos
nosotros, la propuesta que yo hago es seguir en parte, no del todo, ¿verdad?, a Monseñor Martínez, en la propuesta que nos hace de espiritualidad en su libro Espiritualidad de la Cruz, Editorial de la Cruz, y también a la que nos hace el Padre Luis Ruiz, cuando habla de procesos de santidad a la luz de la espiritualidad de la Cruz. De hecho, el Padre Luis Ruiz cita a Monseñor Martínez. Digo que no voy a seguir al pie de la letra lo que ellos nos proponen, porque Monseñor Martínez dice que con la cuarta etapa la ven llegando al Espíritu Santo, ¿sí? La tercera etapa dice es llegar a la cruz pequeñita que se ve arriba de la cruz del apostolado. En cambio, les quiero proponer, después de llegar al Espíritu Santo, en el Padre, en el misterio de la Trinidad, reabrazar el misterio de la cruz de la humanidad. Pero ahorita lo vamos a profundizar. Entonces, a modo de síntesis, van a ser estas las 4 etapas que vamos ahorita a profundizar. La etapa purificativa es libre de ataduras para amar. La etapa iluminativa, aprender a amar de Jesús y con Jesús, entender su amor para aprenderlo a amar a Él y en Él a mis hermanos. La etapa auditiva es amar con el Espíritu Santo, al ritmo de Dios. En fin, la última etapa, la etapa redentiva, es que el Padre Celestial ame a sus hijos a través de mí, ser corredentores como Jesús, estar tan unidos ya con ellos, con la Trinidad, que en algún modo sigamos el dinamismo redentor. Fíjense, a Conchita al inicio de su vida y va acompañando, tu misión es salvar almas. Entonces, el santo no solo está llamado a estar unido a Dios, sino también a colaborar para que también los demás se unan a Dios y se vuelvan esa cruz del apostolado, donde se contempla a la Trinidad y a la humanidad. Vamos ahorita a leer este texto. Es de los escritos del diario espiritual, de la cuenta de conciencia de Conchita, al inicio cuando empezaba a escribir, a 1894. Le vamos a pedir a una mujer que nos lo lea. Pintar a Jesús en mi corazón, como un pintor estampa en un lienzo la imagen más o menos perfecta, con el pincel finísimo de las virtudes morales. Debo grabar yo a Jesús en mi alma con caracteres indelebles. Él es hermosísimo, sí, pero voy a compararlo con la cruz, desde la cruz, porque me encuentro en la plenitud del amor, en el sacrificio. Ahí lo contemplaré primero y lo estudiaré muy despacio para imitarlo. Voy a copiarte mi corazón, y si el pincel no te pinta firmemente, ¿qué me importa que venga el martillo o la espada a hacerlo? Vamos, Jesús, mira mi corazón, ese lienzo preparado, tú, la paleta será la humildad, los colores, quieres que sean los sacrificios,
las penitencias, las mortificaciones, los desprecios y cuando quieras mandarme, todos, finos Jesús, aunque me desgarre el alma, los pesares, las calumnias, los aborrecimientos. Tú los proporcionarás con la preparación y la medida que fueran necesarios y tan hermosas obras, ¿verdad? Y el pincel, no quiero otro sino la voluntad de Dios, que aceptaré siempre y gustosa por las manos de María. Gracias. Mira, quise primero que leyéramos ese texto porque Conchita está deseosa, es una enamorada, una mujer que quiere unirse a Jesús. Lo ha contemplado tantas veces, pero quisiera ahora poderse, cuando se ve a ella, contemplar a Jesús. Es decir, desea ese cambio en su vida, desea realmente ser santa y ser imagen de Jesús. La primera cosa entonces es cómo va a preparar. Dice, bueno, preparar un lienzo y quisiera, ¿y cuál es la imagen que más le gusta a ella? Que Jesús en la espiritualidad de la cruz seguimos. ¿A cuál? A Jesús sacerdote víctima, ofreciéndose, ¿sí? Ofreciéndose al Padre para la salvación del mundo. Y en ese gesto grande de amor lo encontramos a la cruz, el mayor gesto de amor, ¿sí? No es a Jesús predicando, no es a Jesús, cosas muy buenas, pero a ella le fascina, ¿sí? Contemplar a Jesús allí en la cruz. Y va a tratar de imitarlo. Quise que esta alegoría de pintar a Jesús, porque nos va a servir al rato para entender también algo de las etapas. Entonces, bueno, vamos a pasar, vamos a la primera etapa. También aquí cito un texto de Conchita en el libro Apostolado de la Cruz que ella escribió. Dice: esta cruz indicará a las almas que para llegar a mi corazón tienen que subir por la cruz, porque no existe otro camino y el que no suba por él jamás llegará al centro del amor y del dolor. Así que no nos asuste, que no nos asuste nuestra humanidad, pues para llegar a lo divino, primero tenemos que sumergirnos en nuestros infiernos. Hay un principio de la vida espiritual que dice que para subir hay que bajar. Así que este es el camino seguro. La primera tarea de la vida espiritual es pues purificar, liberar nuestra capacidad de amar, que ha sido dañada por nuestro pecado y el pecado del mundo. A ver, ¿quién de nosotros no ha sufrido heridas en el pasado? ¿Quién no ha aprendido vicios buscando compensaciones no adecuadas en nuestra búsqueda de ser felices? ¿Quién está libre de traumas que no le impidan amar con libertad? Las inercias de nuestro mundo egoísta y comodino ha marcado el corazón de todos nosotros, la mente de toda persona,
Y estas cosas nos impiden amar con libertad y con plenitud. Por lo mismo, la primera cosa que necesitamos es purificar y liberar eso que obstruye. Aquí en León tenemos en su mayoría agua de pozo. Pues el agua allá en la tierra disuelve muchos minerales y nosotros conocemos muy bien todas las dificultades que nos hace vivir el sarro. Nos tapa las tuberías y seguido sale un chorrito y hay que estar limpiando. ¿Por qué? Porque hay cosas que obstruyen, impiden que el agua de la vida surja con toda su fuerza. ¿Sí? Bueno, pues así más o menos es también la vida espiritual. Vivimos en medio del mundo. El pecado, esa fractura que llevamos en el corazón, el pecado de los demás, el ejemplo, todo eso va dañando nuestra capacidad de amar con libertad. Entonces, la primera cosa es que necesitamos purificar. Por eso le llamamos a esta etapa, primera etapa, sobre todo de purificación. Es necesario pues comenzar por tomar conciencia de las situaciones de nuestra persona y hay que individuar lo que se necesita ser purificado y liberado. Después, en otro momento, después de que limpiamos, ya se puede empezar a embellecer la cosa, pero uno comienza primero por la limpieza. Los vicios más arraigados se han formado en nosotros desde la infancia y se han ido consolidando en nuestra adolescencia y juventud. Por eso es importante comenzar a trabajar nuestro pasado con valentía y con verdad, nuestras heridas y nuestros traumas. A ver, hay gente que trata de olvidar los momentos difíciles de su historia, pero eso no es una solución. Eso va a seguir condicionando tu capacidad de amar. Así que la primera cosa que hay que hacer es identificar qué pasó y cómo pasó. ¿Sí? ¿Cómo me afectó aquello que me sucedió? ¿Cómo esos dinamismos afectan en mí hoy a mi capacidad de amar y limitan mi auténtica libertad? Vean, libertad no es hacer lo que cada quien quiere. Libertad es capacidad para amar, ¿sí? Hacer el bien a todos. Así que en esta etapa, la introspección y la ascesis son fundamentales. Los flojos y los superficiales nunca avanzan en la vida espiritual. Ay, que lo haga otro, no, está muy difícil, no. Se necesita gente esforzada. Dios salva, pero requiere de la colaboración del hombre. A ver, en todas las etapas Dios está siempre activo, ayudando mediante su gracia, pero en esta primera etapa el trabajo humano es fundamental. En otros, cuando se vaya avanzando, el hombre va a ser cada vez más pasivo. Se trata más de dejarlo hacer a él. Pero en esta etapa se requiere un particular esfuerzo humano. Repito, siempre sostenido por su gracia. ¿Sí? A ver, otro principio de la vida espiritual
está escrito ahí. Es un vicio, se le trabaja, o para desterrarlo, hay que trabajar siempre en la virtud contraria. Así que vean, no basta decir, bueno, ya no voy a hacer cosas malas. A ver, es que para superar las cosas malas que haces habitualmente, eso es un vicio, ¿sí? Tienes que acostumbrarte a hacer la cosa buena contraria a ese hábito malo, ¿sí? Así, porque mucha gente dice, bueno, como si fuera cuestión de un esfuerzo, ya no voy a hacer eso malo, no, mejor todas esas ganas y ese esfuerzo, haz lo bueno contrario, vas a darte cuenta a un cierto momento que ese vicio ya se superó. Así que vean, híjole, pues es que eres medio flojo, o es que a veces la terquedad o la autorreferencialidad trabaja en lo contrario y te vas a dar cuenta cómo es posible superar eso que te cuesta tanto. Y mucha gente, también hay que decirlo, porque la mayoría de la gente se queda estancada en esta primera etapa, ¿sí? Y no es porque no trabaje, no tenga ganas, sino que el problema es que no trabaja en el lugar adecuado. Hay que buscar, ¿sí?, cuál es el vicio dominante en mi vida. Otros lo llaman el pecado madre, pero a mí no me gusta, por ejemplo, pobre madre, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene? Será padre más bien, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en el itinerario que hicimos, la propuesta que hicimos los padres aquí a todos, le llamamos la inconsistencia fundamental. Cada uno de nosotros, nuestra historia, nuestro carácter, ha hecho que se forme algo más recurrente, donde es una necesidad, a veces no es ni siquiera un pecado, hay una necesidad que intentamos satisfacer, pero tendemos a satisfacerla en modo equivocado, no como un bien para todos, sino un bien para mí, y me vale lo demás, ¿sí? El modo. Entonces, por eso se trata de identificar, a ver, se trata de ese dinamismo intrapsíquico que abarca toda la persona y se expresa en el actuar en un modo, en cada etapa en un modo diverso, pero la persona, cuando ya logró identificar, ya no está trabajando solo los síntomas, sino la causa, la raíz de su problema. ¿Sí? Vean qué importante, por eso decía, por la introspección, que una persona se conozca a fondo lo que le está atorando. Cuando nosotros trabajamos, a veces queremos trabajar, es que hay muchos vicios, no, agarran el fundamental. Quisiera trabajar muchas virtudes. A ver, las virtudes y los vicios nunca crecen solos, siempre trae toda la familia. Así que cuando uno está trabajando una virtud, hace crecer a otras virtudes. Y lo mismo hay que decir que sucede con los vicios. Un vicio, híjole, qué sé yo, la pornografía atrae otros, la mentira, la infidelidad, se va complicando. Hay que ver cuál es la raíz, a veces, del vicio que traigo, a qué responde, a qué necesidades no satisfechas adecuadamente, para que yo trabaje la raíz. ¿Sí? Y ya dijimos, ¿cómo vamos a trabajar un vicio? Lo contrario. Con la virtud contraria. Muy bien.
de aquella historia indiana de los dos lobos que luchan en nuestro interior. Está contando el anciano de los pieles rojas, ¿verdad?, a los niños, y les dice la historia, ¿verdad? Es que dentro de cada uno de nosotros hay una lucha de dos lobos, uno negro, malo, egoísta, violento, y otro blanco, bueno, que sabe esperar, paciente, tierno. Está esta lucha dentro de cada uno de nosotros. Y una niña le pregunta: ¿y cuál de los dos lobos es el que vence? La respuesta del anciano fue: el que alimentes más, el que hagas más fuerte. Si tú alimentas las virtudes, ¿sí?, cosas buenas en ti, eso va a crecer, se va a fortificar, y así vas a debilitar al lobo malo, ¿sí?, tus vicios. Es posible, vean, pero hay que habituar y alimentar esto. Así que otra cosa importante que hay que recordar a todos es que no existen los autodidactas en el camino de la santidad. Siempre es necesaria la comunidad, la ayuda de otro. En una pareja, en un matrimonio, tu pareja debería ser la persona que te conoce más y que más te ayude en tu caminar, en tu progreso hacia el Señor. A veces no es tan factible, pero son los que más se conocen y deberían, ¿verdad? Son los que no. Pero tu comunidad, por eso la importancia de una comunidad, a veces del confesor, del director espiritual. ¿Por qué? Porque los autodidactas terminan por engañarse. Sería una falta de humildad querer actuar solo. Ya la falta de humildad es un pecado, un vicio grave. Ciertos defectos y pecados los perciben los demás, y el último en darse cuenta es la persona interesada. Y no es porque no sea malo, es que mi inconsciente me oculta cosas negativas, a menos que ande enfermo, ande deprimido, entonces ahí sintiendo a ver todo lo negativo mío y lo exagero. Pero si no, si estoy sano, es un mecanismo de defensa de la mente, eliminar lo malo y ver lo bueno. Así que necesito ayuda de los demás. ¿Recuerdan a Saulo? Hace poco leímos ese texto. El que creía ver bien camino hacia Damasco cae ciego, y es ayudado por los demás, aquellos que perseguían, que según él veían mal y estaban en el error, y son los que lo ayudan a recobrar la vista. ¿Sí? Entonces, bueno, después de haber aprendido a entrar en nuestro corazón en esta primera etapa, nos disponemos para entrar a la segunda etapa. Nada más antes de pasar a la segunda, les recuerdo que en la propuesta operativa que estamos haciendo para acompañar nuestros grupos aquí en Santa Teresita, hemos hecho esta propuesta, ¿sí? Primero, trabajo del pasado, reconocer y trabajar heridas del pasado. B, reconocer los dinamismos de muerte y vida más afianzados en la persona. Después, un trabajo del presente, que es reconociendo nuestras inconsistencias fundamental, aprender a usar adecuadamente el examen de conciencia, que no es hacer consciente solo mi pecado, lo malo que hago, no, sino cómo Dios va actuando cada día en mí. El examen de conciencia debe ser cada día para que sea eficaz. También
un taller práctico de vicios y virtudes. Y después, al final de esta primera etapa, vamos a hacer ya un primer ejercicio de la corrección fraterna. Eso en cada etapa más o menos se propone algo. Pero vean, son herramientas que nos ayudan a trabajar esta primera etapa. Entonces, la primera etapa, ¿dónde la vemos? En la cruz del apostolado. En la purificación. En la cruz grande, ¿sí? Que representa la humanidad. Pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es entrar al Sagrado Corazón de Jesús para conocer y participar de sus sentimientos. Le dice Jesús a Conchita cuáles son los pasos para llegar a la unión con Él. Le dice, por la herida, entrar a su corazón y compartir su cruz interna. Vivir dentro de esa cruz que va hasta el fondo de mi corazón, se refiere a la cruz pequeña. No es vivir de la cruz visible, de los dolores exteriores, diré, sino en lo oculto que llevo dentro de mí. Tienes que vivir y ser y estar dentro de mí, en contacto íntimo con todos mis sentimientos y palpitaciones. A ver, aunque al inicio, la primera etapa, es necesario entrar en nosotros mismos y descubrir el impresionante abismo del corazón humano que tiene grandes riquezas y grandes pobrezas, ¿sí? Ahora es preciso entrar al corazón de Jesús para no quedarnos atrapados en la autorreferencialidad. A veces cuando uno va a la terapia con el psicólogo, yo lo veo con los hermanos estudiando, digo, que bueno, se van conociendo, pero después todo, parece que todo es en función de sus lagunas, sus necesidades, sus traumas. No, espérate, es que para sanar tus traumas, tu dolor, tus heridas, tienes que aprender también a ver pues las esclavitudes, los dolores, el dolor de los demás y sobre todo el dolor de Dios. Se vuelve una luz nueva en tu vida que te va a ayudar a liberarte. Entonces, si en la primera etapa Dios nos ayudó a purificar nuestro pecado y sus consecuencias que ocasionaban el sufrimiento de no amar bien, ahora nosotros intentamos conocer el sufrimiento del mundo que es causado por la contingencia y las consecuencias del pecado de los demás también, ¿sí? Y también el sufrimiento de Dios. Dios no sufre porque Él sea contingente, limitado. Bueno, Jesús al encarnarse también se hizo frágil y también padeció el hambre, se enfermaba y todo como nosotros. Pero el sufrimiento de Dios que está en el cielo es diverso, es fruto del amor. También se sufre porque se ama a un ser contingente y limitado por el hombre. Porque Él no sufre amando al Padre o a su Hijo. ¿Sí? Bueno, sufre al verlo sufrir, pero por causa nuestra, que nos alejamos, que no correspondemos. ¿No? Pero bueno, se trata ahora de entrar pues en su corazón para conocer la intimidad de Dios, los secretos de su corazón. Vean, conociendo su amor y dolor, sintiendo que lo amamos, buscaremos modos para consolarlo
y aliviar su dolor. Estaremos entonces en otra dimensión del amor que se vuelve más delicado y atento. Entonces, porque entramos en otra etapa al conocer el amor, la necesidad del otro, buscamos desterrar el pecado ya no solo de nuestras vidas, sino queremos embellecer nuestro amor, que ese amor se vuelva más puro, atento, delicado. Es el dinamismo que se describe en la cadena de amor. Algunos sé que conocen este término. Es el modo peculiar de vivir la espiritualidad de la cruz. Son eslabones de amor unidos, pero un amor atento, pero no solo cualquier gesto. Se trata de que esos gestos cada vez sean más puros, como trabajando las virtudes. ¿Sí? Por eso, solo que son virtudes cada vez más excelsas a las que trabajamos en la primera etapa. En la primera etapa se trabajaba más el pecado mortal. ¿Sí? Aquí también hay que trabajar el pecado venial, pero sobre todo, ¿sí? Se trata de ir haciendo crecer el mundo de las virtudes morales en nuestra vida y también empezar a trabajar las virtudes teologales, que son las que más nos van a unir hacia el Señor. ¿Sí? En nuestro plan operativo, en nuestro plan operativo proponemos trabajar esto del siguiente modo: tener un mini taller acerca del dolor del mundo y otro bíblico para entrar en los sentimientos de Jesús. Algunos de ellos, por ejemplo, amor, dolor, el enojo, la compasión, la solidaridad, etc. de la propuesta. Vamos a la tercera etapa. La tercera etapa, la unitiva. ¿Sí? Aquí le puse bailar o caminar al ritmo del Espíritu Santo. Digo bailar porque cada vez la experiencia de Dios se va volviendo más gustosa. Entre más unidos estamos a Dios, mejor amamos. Y lo que más hace feliz al ser humano es el descubrirse amado y amado. Por eso también crece la alegría en la medida que uno va profundizando, aunque la alegría cada vez no es tan exuberante, tan ruidosa, se va volviendo una alegría más tranquila, pero como el río, no en la montaña, sino abajo, más caudaloso, más lleno. ¿Sí? Entonces, un texto de Conchita en el libro que se llama Tesoro, le dice Jesús a ella: tu vida entera, en esta tercera etapa se trata, después de haber participado en los sentimientos de Jesús, en especial la cruz pequeña, subir al Espíritu Santo. Tu vida entera, dice Jesús, debe concretarse en ahogarse en el mar dulce y amargo de mi corazón y subir por su cruz al Espíritu Santo, anegándote en sus deleites celestiales. Fíjense, todavía en el corazón de Jesús se descubre dulce y amargo su amor y su dolor. Y decíamos, en cambio, acá también en esta tercera etapa más unitiva,
es entender los deleites del Espíritu Santo, así le dice Jesús a ella. Vean, en la vida espiritual no basta amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón, y al prójimo como a uno mismo. Esto fue el mandamiento mayor del Antiguo Testamento, que Jesús lo sintetizó muy bien. Entre todos los mandamientos que había, todos se resumen en amar a Dios y al prójimo, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo tu corazón, al prójimo como a uno mismo. En cambio, en la última cena, Jesús subió 3 rayitas el nivel de exigencia. No, ¿cuál 3? 1000 rayitas más. Dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así que no basta amar con la máxima capacidad humana. Jesús nos pide ahora amar como Dios. Le va a parecer a más de uno de ustedes una petición injusta. Él es Dios, Él sí puede amar como Dios. Nosotros somos hombres, le echamos nuestras ganas, hacemos nuestro mejor esfuerzo hasta donde mi inteligencia me dé. Pero a ver, Dios nunca pide algo que no lo podamos dar. Si nos está pidiendo algo es porque nos está dando más de lo que nos está pidiendo. Y en este caso, nos está dando su Espíritu Santo. ¿Sí? Así que es posible amar como Dios ama si dejamos que el Espíritu Santo ame a través de nosotros. Se trata de dejarlo actuar, ¿verdad? Esta unión vivida en esta etapa, como ven, requiere menos esfuerzo humano, pero mucha docilidad para que Él haga. Aquí se vuelve importante conocer la voz del Espíritu Santo y sus dinamismos, sus dinamismos en el actuar del ser humano, pues muchas veces el maligno intenta confundir a la persona imitando la voz de Dios, la voz divina. Nos toca con su ayuda desenmascarar vicios y apegos más refinados con la cual el maligno intenta tentarnos, nos tienta. Vean, curiosamente, la vida espiritual en esta etapa es más simple que en las primeras, pues la persona ya no se pierde en tantas cosas que, aunque buenas, son secundarias. Entonces se va simplificando ya esto y esto. Vean, después de haber limpiado el cuarto, de haberlo embellecido con las virtudes morales, ahora se trata de que los dones, los carismas, las virtudes teologales embellezcan nuestra alma. Siguiendo un poco la alegoría de pintar a Jesús en el corazón, podríamos decir que nosotros primero, claro, ayudado por Dios, como el pintor que tiene a sus pupilos, ¿no? Y van a ver, ármate el bastidor, prepara. Y van a ver, que ya quedó bien y va él mismo va asesorando. A ver, dale las primeras pinceladas porque vamos a hacer el fondo. Y ya se empieza a ver un poco el cuadro. Pero llega un momento en el cual, pues no, o sea, se necesita que sea el maestro. Porque ciertos toques tan finos, solo Dios los puede hacer. Solo el Espíritu Santo, el santificador, ¿sí?, tiene la destreza
para pintar realmente, ¿sí?, a Jesús en nosotros mismos. Por eso, en esta etapa, la parte del plan operativo que les proponemos es una lectura guiada de las estaciones del alma. Es un librito de Conchita donde va describiendo, ¿sí?, cómo actúa Dios, el maligno, y cómo corresponde el hombre en la primavera, en el verano, en el otoño y en el invierno de su vida espiritual. Entonces, ya lo profundizaremos. También proponemos un taller de discernimiento para aprender las reglas, para distinguir: esto sí viene de Dios, esto es moción divina, esto es treta del maligno, ¿sí? También proponemos leer juntos y profundizar senderos y secretos de la vida espiritual que propone Monseñor Luis María Martínez. Aquí también proponemos un curso teórico práctico sobre la cadena de amor y seguimos siempre trabajando con la corrección fraterna, es decir, los hermanos que nos ayudan a ver lo que yo a veces no veo. Pasamos a la última etapa, la cuarta etapa. Yo la titulé Abrazar con el Padre en Jesús, movidos por el Espíritu Santo, esa misteriosa cruz que es la humanidad. Iniciamos ahí con la cruz, pero ahí comenzamos trabajando mi persona. Ahora se trata de voltear a ver a las personas, a toda la humanidad, pero estando unidos con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. Le decía Jesús a Conchita: tu misión es salvar almas. Y Conchita, aquel día en que graba el nombre de Jesús en su pecho, termina gritando: Jesús Salvador de los hombres, que es el lema de todas las obras de la cruz. Vean, el amor de Dios en el hombre, que se ha dejado transformar por Él, crea una unidad con las tres divinas personas y se vuelve en un amor redentivo hacia la humanidad y el cosmos dañado por el pecado del hombre. Viviendo con y de la vida de las tres personas divinas, ahora se vive orientado hacia el mundo buscando la gloria de Dios, que es que el hombre viva. En esta etapa Dios quiere que su fecundidad se exprese a través de la persona con quien vive unida. Pero hay que decir, aunque la persona que ya está unida a Dios y esto le genera a ella plenitud, sin embargo la persona siente que le falta algo. Siente que su plenitud no es total mientras le falte a Dios alguna de sus criaturas que todavía están lejos de Él. Así que vive con el Hijo Jesús ese dinamismo redentor que lo lleva a salir de sí para entrar en la misión de salvar a los demás y recapitular todas las cosas en Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, restaurando la armonía rota por el pecado y devolviendo la unidad a la humanidad y al cosmos. En esta etapa
ya no brilla tanto el trabajo de la persona que ella hace, ¿sí? Sino hay la fecundidad de su vida, de su acción, depende porque esta amor es el actuar de Dios. La persona incluso puede estar postrada en la cama por la enfermedad, sin hacer apostolados vistosos, pero es el momento de mayor fecundidad. Atención, no es la cruz lo que hace fecunda su vida, sino es la unión con Dios. ¿Qué tan unido estás? Entonces, Dios salva. Tu misión es salvar almas, me dice a Conchita. ¿Y cómo va a salvar almas, Conchita? Uniéndose a Jesús. Ofréceme y ofréceme. En la medida que más nos unimos, más nos santificamos, nuestra vida se vuelve más fecunda. Bueno, hasta aquí. Vean, estas son, digo, es muy poco pero una embarradita de cómo podemos ir progresando a partir de lo que aparece en la cruz del apostolado de nuestra unión con el Señor. La palabra a mí. Pues no sé si hubiera alguna pregunta, alguna aclaración también de parte de nuestro público, ¿verdad? A ver, Ana May. Adelante. El dolor, a ver si lo entendí bien, porque si no luego me voy a perder. El dolor de Dios va más enfocado en esa incapacidad de vernos en plenitud, de decir, o sea, de sentir como yo los quiero plenos y veo que se me pierden. Y entonces, en ese entender ese dolor, lo entiendo como, o sea, en esa comunión con ese entendimiento de ese dolor, en el ayudar a los demás, en esta perfección que tenemos, como en esa cotidianidad de acompañamiento de eso que no te hace, no te da por ahí. Sí, no, entendiste bien. Efectivamente, primero, para entender el dolor de Dios, tenemos que entrar en su amor. ¿Sí? Dios está locamente enamorado del Hijo y del Espíritu Santo, pero también de la humanidad, de cada persona. Y Dios se goza. Es un gozo para Él, sus hijos. Y cuando a sus hijos los ve viviendo en plenitud, o sea, rebosa de gozo. Su amor, el amor, casi siempre la primera cosa es hace probar un grande gozo. Pero también el amor a veces hace probar dolor. Y entonces sí, el dolor de Dios es cuando el ser humano no lo ve en plenitud. ¿Por qué? Porque está atrapado por su pecado, porque es incapaz de amar, porque hace mal a su hermano, porque no vive como hijo y no confía en él que le quiera hacer bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? El hijo también ve, al ver al hombre atrapado en eso, también ve y sufre al ver al padre sufrir, y sufre el mismo porque ve al hombre atrapado en eso, y ese dolor
se vuelve también un movimiento de salida de sí para volverse un acto redentor, porque el amor que es mayor y es parte de ese dolor lleva también a querer redimir al hombre, respetando su libertad. Aquí está la cosa. Y entonces es donde invita al resto de la humanidad, ¿sí?, para que colaboremos. Y aquello que sintió Conchita, creo que todos lo podemos. Tu misión es salvar almas, salvar, llevar a los hombres a su plenitud, llevándolos a Dios y amando a Dios, haciendo algo por ellos, los que aman. Y el amor al final ve cómo va unificando y al final hasta nuestro actuar se va simplificando en amar. Pero si lo entendiste muy bien, hermano, si lo describiste bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que es posible que nos, o sea, como que nos compartan esta parte de, ok, a lo mejor los vicios que son como muy, vaya, muy fáciles, los ves la virtud fácilmente, ¿no? Pero como los vicios más fuertes, porque a veces esa parte de, ¿en qué virtud trabajo? O sea, como no sé, siento que a lo mejor esta herramienta tangible de decir, ok, estos vicios, trabajados desde acá, no sé, como que en esa primera etapa. Como ya decía, eso va a ser parte, yo lo quise profundizar porque va a ser parte de lo que queremos trabajar en este periodo hasta diciembre del año 27. Vamos a ir por etapas. Ahorita de aquí a noviembre estamos en la parte introductiva, el ABC, la experiencia de Jesús, el querigma, encontrarnos, enfermedad, renovar el bautismo, los sacramentos de iniciación. ¿Sí? Después vamos a empezar a trabajar la primera etapa, que es subirnos a la cruz, a nuestra historia. Y ahí vamos a trabajar, queremos eso, ¿verdad?, que cada quien se meta a su pasado, a su presente, a sus vicios, identifique su inconsistencia fundamental. No es fácil, Lo que decíamos, mucha gente no progresa y se desespera porque se pone a trabajar cosas más banales o los síntomas, no la causa de ese síntoma. Imagínense un médico que te dice, sí, tómate la aspirina o el paracetamol para que se te baje la temperatura, pero no te da el antibiótico porque esa temperatura te le está produciendo una infección. ¿Y dónde está la infección? Hay que ser concreto, porque para ir por el antibiótico preciso, porque capaz que eres ya resistente a ese antibiótico, has usado tanto que ya no hace efecto. Así también en la vida espiritual, ¿sí? Hay un vicio muy arraigado, ¿verdad? Tu agresividad, tu violencia, la búsqueda de placer en esto, la autorreferencialidad en ti. Estás bien atrapado y todo, y le has intentado muchos modos, pero porque no logras, o no escuchas bien también a los que te quieren ayudar, y en fin, ¿verdad? Como que a veces hay que identificar, esa va a ser la tarea de la comunidad, en irnos ayudando. Después dijimos, es de la más ardua a nivel del hombre, esa primera etapa. Después hay que pasar, más difícil, pero Dios nos va a ayudar más a entrar a su corazón. Pero no podremos entrar al corazón de Dios y al de los demás si no sabemos entrar primero al propio. Entonces, por eso hablamos de etapas, de momentos, ¿sí? que
tienen una cierta pedagogía, nos la han enseñado los santos. ¿Sí? No es que estamos inventando ahorita nosotros. Lucy. Mientras, ¿qué hacer? ¿Analizarte, o sea, personalmente? ¿O qué se propone antes para que mientras llegamos a esa? Sí, bueno, les voy a mandar el material para que leamos, analicemos, empiecen pues, a ubicar algunas cosas. A ver, al final, después de 2 años, no es que trabajando esto vamos a ser santos. Ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan fácil. Pero vamos a tener conocimiento, vamos a tener varias herramientas, ¿sí?, para seguir trabajando en nuestro proceso de santidad. Y lo que queremos es que también todos ustedes tengan herramientas para ayudar a los demás. Tú eres papá, mamá, digo, ayuda a tu esposo, a tu esposa y ayuda a tus hijos. Y también eres parte de una comunidad, ayuda a tu comunidad y deja que los demás te ayuden, porque aquí se encuentra vida plena. ¿Qué es lo que queremos? Una vida más unida con el Señor, con las 3 personas, la Trinidad. Oli estaba levantando la mano. Está el libro de Conchita es una grande maestra. Nosotros citamos aquí algunas cosas, ¿verdad? Las sensaciones del alma, pero está el libro de vicios y virtudes, hay muchos otros. La misma Santa Teresita del Niño Jesús, con el caminito espiritual. Tenemos muchas herramientas. Obviamente nosotros no vamos a poder leer y profundizar todo. En muchas ocasiones hablamos de taller, no como un discurso, una plática, como la que yo estoy dando ahorita, sino un taller se da una noción y después se trabaja en grupos, entre las parejas, los que están, para que lo vayamos haciendo nuestra. La dinámica es diversa, el taller a la conferencia. ¿Sí? Agustín, ¿estabas diciendo? No. Entonces, bueno, si no hay, le damos la palabra a Joaquín y comenzamos a cerrar. Les pido que le demos un aplauso al Padre. Aplauso que significa gratitud por esta iluminación y significa también, Ricardo, oración para que vivas estas etapas de la vida cristiana sin desanimarte, inspirándote siempre en la cruz del apostolado, su simbología. Y una última cosa relacionada con esta, a la salida se les va a ofrecer un folleto, un pequeño libro del Padre Fernando Torre que se llama La Cruz del Apostolado, un símbolo. Me parece que nos puede ayudar como a entender más la cruz del apostolado, sus elementos, para entender y vivir lo que el Padre Ricardo nos presentó esta noche. Gracias, Ricardo. Y, bueno, el costo es muy simbólico, son 30 pesos, se les va a ofrecer a la salida de las 2 puertas. Si quieres la bendición, Decirles y compartirles también a todos mis hermanos aquí que
juntamente con tu comunidad de misioneros, el estar caminando, profundizando juntamente, ¿verdad? Se está volviendo todo un desafío. Efectivamente, como decía el Padre Joaquín, ay, ¿verdad? Como que uno se va confrontando y dónde estoy, qué estoy trabajando y cómo le he hecho acá, dónde me he atorado. Se va volviendo, y yo creo que es eso, ¿verdad? O sea, podemos ayudar a los demás en la medida que lo trabajamos. Así que el primer camino es ese, ¿verdad? Y gracias también a ustedes, y gracias por ayudarnos a nosotros en nuestro camino hacia la plenitud, hacia la santidad. Hermanos, que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz. Guarde sus cuerpos, sus almas, siempre puros y sin mancha, y que la bendición de Dios, que es